Olvídate de los recursos del Estado que se usaron y que siempre se han usado. La parte final de la campaña municipal por parte del PRM fue muy bien manejada. La creación de un solo gobierno. Eso mandó un mensaje de unidad dentro de las filas del PRM y aliados. El clientelismo pesa, pero también la eficiencia pesa. ¿Tú crees que esta es la última oportunidad del doctor Leonel Fernández? No, Leonel Fernández es un activo de este país. ¿Perdió la oportunidad, Abel, de ser un buen candidato? El resultado de febrero era medianamente predecible. La rendición es un discurso y el discurso es político. El criterio político que utilizó el presidente es apelar a la estabilidad macroeconómica, vender una estabilidad económica, decir que esa estabilidad no la dice él, la dicen también organismos internacionales. Es un buen discurso de la perspectiva de estadísticas. ¿Qué le faltó a la oposición para poder obtener más alcaldía? Tu problema que tú estás minimizando es el que tiene allí que te está haciendo el hoyo. Bienvenidos, esto es la edición de hoy de la entrevista de hoy. Federico Castillo les saluda y para mí es un honor compartir contenido que hemos preparado para todos ustedes. Recuerden comentar, darle like, suscribirse, hacer sus aportes para que nuestro contenido cada día pues pueda mejorar y llegar a más comunidad. Federico Jovine, un abogado, analista político, comunicador, nos acompaña en el día de hoy para analizar los resultados de las elecciones municipales recientes concluidas en nuestro país, el discurso de rendición de cuentas del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, y también las perspectivas para mayo, en las cuales estarán celebrándose las elecciones congresuales y presidenciales de la República Dominicana. Hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias, Tocayo. Gracias por la Entre Tocayo doble, sí, por nombre y por, sí, y por ocupación. Por la invitación. Claro. Y un honor estar aquí contigo el día de hoy. Qué bueno, hermano. Vamos a comenzar por lo primero, lo más reciente, que es el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. ¿Cómo lo viste? La rendición de cuentas para muchos se ha convertido en promesas de cosas que se va a hacer, pero sin embargo es un escenario para decir que se hizo en ese periodo, claro, porque la Constitución así lo dictamina. La Constitución establece que los ministerios tienen que depositar sus memorias en el Congreso y que el presidente debe de ir como él mismo lo señaló en la parte final de su discurso, refiriéndose a esa rendición de Duarte que en su momento le hizo al tesorero de la República, Labastidas, en aquel entonces. El presidente tiene que ir al Congreso a dar un informe sobre su ejecución del año anterior. Lo que pasa es que habría que ver el contexto en que nosotros siempre hemos visto esa rendición de cuentas, esas alocuciones. Exactamente. Y quizás si uno viera los últimos 40 rendiciones de cuentas de los últimos 40 años, uno puede darse cuenta de cómo la rendición como tal va evolucionando, porque la rendición es un discurso y el discurso es político. Claro. Y el discurso es político. Y lo da un político. Y lo da el presumiblemente mayor político del país, claro, en el escenario más político que es el Congreso, porque lo ordena el marco jurídico más político que es la Constitución. Ahí todo es político. Exacto. Si todo es político, lo que ocurre se tiene que leer en esa clave. Claro. Porque hay gente que dice, pero le faltó esto, le faltó minería, le faltó deporte. Deporte tiene 4 años que no se habla. Pero a lo mejor esa no es una prioridad del presidente. Lo importante desde el punto de vista constitucional es que en las memorias que se depositen en el Congreso, que es a lo que el Congreso le da descargo, sí haya una relación de ejecuciones y de gastos del periodo anterior. En un discurso no va a caber todo. No. Nunca. Y en la rendición de cuentas como un resumen ejecutivo de esas memorias. Pero pudiese decir. Pero a la luz, correcto. Pero ¿con qué decodificador tú lo vas a hacer? Porque la ley no dice, y tiene que decir tal cosa. Entonces, exactamente. Ahora, vamos a ver cómo se hace un discurso para poner un poco en el lugar de los presidentes. Yo imagino que el presidente empieza a decirle, el equipo redactor, el que sea, a todos los titulares de todas las instituciones públicas, mándeme un resumen de 2 páginas. Oye, hay 25 ministerios, hay como 100 direcciones. Uy, sí. De allá para acá tienen que venir 400, 500, 600, 700 páginas y tú tienes ese tocho así. Tú tienes que hacer un discurso. Exactamente. Entonces, primero, ¿bajo qué criterio tú discriminas? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Porque si tú lo haces enumerado, para eso están las memorias.
Entonces hay un criterio político. Evidentemente que el criterio político que utilizó el presidente es apelar a la estabilidad macroeconómica en el contexto que le ha tocado. Fíjate, interesante, él utilizó 3 claves de estructura en el discurso. Primero, comparando mi gestión con la anterior, de claro, montándose en la estadística dependiendo de los ciclos. Algunas veces decía, porque en tal cosa, del 2000, hasta el 2019, daba corte 2019 o daba corte el 2020, según la estadística que estuviera manejando. Luego de compararse con el periodo presidencial anterior de Danilo Medina, el segundo eje decodificador era comparando su 2023 con el desempeño de su trienio. Muchas veces digo, no, porque en los primeros 3 años de mi administración tal cosa. Y segundo, como tal, la rendición de cuentas. Entonces, a la luz de esos 3 ejes, uno ve cuáles son las prioridades del presidente. Vender una estabilidad económica, decir que esa estabilidad no la dice él, la dicen también organismos internacionales. Exacto. Página 2 o 3 del discurso, con el endoso que siempre nos gusta, muy guacanagarix, eso. Que nos dicen eso, pero igual eso se lo decían a Danilo y eso se lo decían a Leonel cuando, y a Hipólito, y a Balaguer, cuando Abinader le decía a Danilo que era mentira. Igual. Entonces el mismo sello gomígrafo no puede servir para una cosa y no servir para la otra. Sí, es una práctica que se recicla. Ahora, cuando tú entras a las ejecutorias, tú dices, bueno, al final de cuentas, ¿cuántos ejes él rindió cuenta? El económico, lo que es vivienda, ejecutoria de obra pública, salud, educación. Sí. Le pasó por arriba el tema energético porque lo de las EDE lo planteó como un desafío. Exacto. Cuando el gran problema del déficit cuasifiscal al cual él habló como un éxito que lo está reduciendo es el de las EDE, que es el desafío. Entonces, tu problema que tú estás minimizando es el que tiene allí que te está haciendo el hoyo. Claro. Entonces, el discurso es un evento político. Yo creo que muchas personas piensan que el presidente perdió una gran oportunidad de señalar cosas. Sí, el presidente señaló lo que quiso. A mí, si tú me preguntas, Federico, ¿qué fue lo sorprendente? Es que el presidente se hubiera abstenido de no utilizar esa plataforma para hacer ciertos pronunciamientos políticos. Yo no vi pronunciamientos políticos electorales en ese discurso. En la parte final, después de lo que es la relatoría, que tú puedes estar a favor, tú puedes estar en contra, tú puedes decir que esa no es la estadística, dependiendo el método que se usó para medir, dependiendo qué años se están midiendo. O sea, todo es discutible en economía. Pero en la parte final del discurso, el presidente no hizo una locución política. Se fue al tema de Duarte, Sánchez y Mella. Y si te fijas, en ningún momento, que yo lo estaba esperando y pensé que usaría eso como una tribuna política, él no arengó a sus tropas, él no señaló que eso era un parteaguas, que se tenía que profundizar las reformas en el siguiente periodo. No dijo nada. A mí me sorprendió eso. Yo siempre creeré que un discurso de esta naturaleza, al no estar debidamente reglado por una ley, no te dice cómo tiene que ser. No, simplemente un mandato constitucional. De hecho, las memorias, yo me imagino que tienen que ser de acuerdo a las buenas prácticas de contaduría. Tampoco te dicen la memoria tiene que ser... Exacto. Entonces, no hay un orden. No hay un orden, no hay impedimento. También nosotros... exigimos o esperamos cosas que no se compadecen ni con nuestro ordenamiento jurídico ni con nuestra tradición. Hay gente que dice, pero mira, el discurso del presidente de los Estados Unidos, el discurso de la Unión, bueno, ellos tienen su constitución. Pero no pasan, vi yo un tuitero y hablan, no va a ir pregunta y respuesta como en España. Esto no es un régimen parlamentario. No, el presidente no se sienta a preguntar y a debatir, porque la constitución no lo dice. Rendir un informe, dice la constitución, es tú parate y lee un discurso. Exacto, ya. De lo que hiciste el año anterior. De lo que tú hiciste el año anterior. Los últimos 12 Entonces, meses. En sentido general, es un buen discurso de la perspectiva de estadísticas, sucinto, porque engloba lo que es la estadística de la lógica de la ejecución, que lo asiento en su prioridad. Deja entrever cuáles son sus prioridades de gobierno. Fíjate que al final, cuando el discurso va perdiendo fuerza, se monta en el tema agua, que es uno de los grandes legados de Luis Abinader. Pero no lo hace de una manera uniforme, sino como ejecutoria a diferentes instancias. Porque eso es lo que le pide el discurso, que describa. Que diga lo que hizo, describa, claro, descriptivo. No un plan de ordenamiento, ni está señalando. Claro. Señala muchos pendientes, se repiten otros, porque ya van varias veces que hemos escuchado la carretera de Baní. Y varias veces que hemos aplaudido la circunvalación de Baní. Entonces, al final de cuentas, el discurso no va a satisfacer a todo el mundo. Si me pregunta cómo yo lo veo, dentro del marco de lo formal y de los requisitos constitucionales, un discurso que se ajusta
desde el punto de vista de si podía describir más, de si podía abundar más. Es una decisión política de tiempo, decidir qué hablar y qué no. Claro. Yo me quedo más con lo que él no hizo pudiendo haberlo hecho. El presidente no utilizó eso como una plataforma política, respetó la solemnidad del Congreso. Muchos congresistas ejercieron su derecho de no respetar esa solemnidad y se retiraron. Como lo hizo el PRM también. Sí, en su momento, 2020, claro. En la locución de Danilo. Que yo le decía a unos amigos que el presidente no necesita quórum para rendir cuentas y que la rendición de cuentas no es a los partidos políticos, sino es a la nación. Correcto. Que él es un mandatario. Tiene un mandato del pueblo. Mandato del pueblo. O sea, que no le resta lucidez. No, realmente. Y el requisito, lo que pasa es que al no explicarse, el requisito constitucional es en términos del rol de fiscalización del Congreso, y darle descargo a esas memorias. Exacto, claro. Que es el hecho real, el descargo que se le tiene que dar, porque de tú no darle descargo, tú arrancas un periodo sin haber tenido lo que hay. Y eso pasa como pasa en el informe del comisario de cuentas en las compañías de antes. Si el comisario de la compañía de antes no daba un descargo, usted era el administrador de esa compañía y usted tenía problemas porque usted no tenía el ok y el descargo de un corte fiscal, y cualquier cosa que pase que no esté cubierto con el plazo de la prescripción ordinaria del Código Penal, entonces tú puedes ser pasible. Sin embargo, si tú tienes un descargo, tú dices, no, por ahí me dijeron que yo lo hice bien. Entonces, en definitiva, yo pienso eso. Claro. Las elecciones municipales recientes realizadas en el país arrojaron un saldo de alrededor de 126 alcaldías ganadas por el PRM y las otras restantes divididas en el PLD, Fuerza del Pueblo. ¿Cómo tú evalúas esas elecciones? ¿Qué le faltó a la oposición para poder obtener más alcaldías, distritos municipales? La abstención, que es una abstención en promedio estandarizada de los últimos años, pero se armó un escándalo de que era un 70%, de que el gobierno compró cédula. Bueno, todo por el estilo. ¿Cómo tú evalúas el proceso? El resultado de febrero era medianamente predecible. Porque a esos niveles del PRM alzarse con más de 100 alcaldías. No de porcentajes, pero sí de diferencias de tramo. O sea, yo no podía decirte cuánta iba a tener el PRM, cuánta iba a tener el PLD y cuánta iba a tener la Fuerza del Pueblo. Pero sí era predecible que el que más iba a tener era el PRM, que el que segundo iba a tener era el PLD y el tercero la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir de entrada a las propuestas electorales que hicieron. O sea, de 158 alcaldías, el PRM propuso 139 candidatos. El PLD propuso 110 contra 158. Y la Fuerza del Pueblo me parece que puso 184 o 183. Entonces yo decía, me recordaba de un anuncio que veíamos cuando éramos muchachos. 184 u 83. Porque son 158 alcaldías. Sí, pero la Fuerza del Pueblo puso 84 u 83. No me recuerdo cuál es el dato exacto. Entonces, había un anuncio que nosotros veíamos antes de un sazón de cocinar que decía que venían unos calditos de pollo. Sí. Que decía, mientras más envolturas envíen, más oportunidades tienes. Chance de ganar, claro. Entonces, si tú envías 83 envolturas, las probabilidades son más, pero tiene más probabilidades de salir. El otro, el que sacó más, envió 66% más que tú. Exactamente, claro. Olvídate del poder, que es importante. Olvídate de los recursos del Estado que se usaron y que siempre se han usado. Y se van a seguir usando. Hasta que no haya régimen de consecuencia efectivo contra eso. Y que los políticos se pongan de acuerdo en ponerle el corsé, porque nadie quiere trancar la herramienta que quizás en algún momento yo pueda usar. De la misma forma que nos pusimos de acuerdo en sancionar el transfugismo, porque a lo mejor un día yo puedo ser tránsfuga. Claro. Entonces, si yo soy el que menos candidatos propongo, yo soy matemáticamente el que menos resultado puede tener. Eso es sin entrar en la particularidad del proceso. Exacto. Ya hablamos de los recursos del Estado, hablamos de la imposición del Estado como tal y de un presidente haciendo campaña con candidatos, que no necesariamente es recurso del Estado, pero ¿cuántas veces fue Abinader a donde Betty Jerónimo?
Y qué no bueno hay que dar un centavo. No hay que dar un centavo. Y qué bueno que ¿Por cuántas veces fue? Qué bueno que tú pones ese punto, porque la oposición, a través de recates de RD, decía que Carlos Guzmán era invencible en Santo Domingo Norte y que esta muchacha no tenía posibilidad. Y quizás era cierto. Y quizás era. Y era gran sorpresa del torneo electoral. Y a lo mejor quizás era cierto. Y a lo mejor, porque quizás era cierto, el presidente Abinader dijo: yo voy a Santo Domingo Norte. Exacto. Y revirtió la situación. Y a otras demarcaciones donde él, me imagino, y su equipo porque político él no fue tenía el olfato de que estaban débiles. Él no fue a caravanear con, creo yo, con Kelvin a La Vega. No, creo que no. Pero todo daba por encima de 80 Kelvin. Exacto. Entonces, ¿para qué él iba a ir a La Vega? Exacto. Entonces, es un uso de recursos del Estado indirecto y tú no puedes sancionar eso porque todo. Pero además, el mecanismo de alianza, Federico. O sea, sí. Vamos a coger otro caso emblemático, Santo Domingo Este. Uh-huh. Santo Domingo Este fue un caso emblemático de cómo Rescate RD no pudo ponerse de acuerdo en torno a unificar candidatura para maximizar las posibilidades de éxito. Yo escuché personas que me dijeron que la Fuerza del Pueblo decidió ir solo ahí porque la figura de Leonel y de la Fuerza del Pueblo era muy fuerte en Santo Domingo Este, pero quizás eligieron a un mal candidato. Pero aunque fuera fuerte y aunque el candidato hubiera sido bueno, el tema es que en ese momento A y B no eran igual, A más B no eran igual a C. O sea, es que de entrada, si la sumatoria del segundo y del tercero te cuadra el primero, esa es tu única opción posible. Claro, eso es verdad. No tenían otra opción. Eso es verdad. Y decidí, ahora, ¿por qué? Yo te pudiera decir, hay gente que dice porque no tengo base para opinar, gente que dice, bueno, lo que pasa es que Julio Romero fue un aportante importante en la campaña. Puede ser. Quizás dejarle la candidatura era un modo de compensación. O estamos hablando de un lugar donde hay 740,000 votos y de esos 740,000 votos yo puedo cosechar en una sola apuesta muchos votos nacionales en un solo municipio. Exactamente. O sea, si yo me gano un 30% de 700,000 votos, que son 210,000 votos. 200. Es la mitad de la votación nacional completa de la Fuerza del Pueblo, prácticamente. Exactamente. Entonces fue una apuesta. Lo que pasa es que ahí entra lo que tú dices. No fue un buen candidato. Pero tampoco lo que tú dices fue sorpresa. Se le dijo desde el día cero. Sí. Desde el día cero. Aunque muchos pensaban que la plaza iba a perderse por la gestión negativa de Manuel Jiménez y que eso iba a arrastrar a Dios. Pero el presidente de la República, yo creo que la parte final de la campaña municipal por parte del PRM fue muy bien manejada. La creación de un solo gobierno, eso mandó un mensaje de unidad dentro de las filas del PRM y aliados, de que tenían que retener las alcaldías y ganar las que no tenían para que eso repercuta en mayo. Y hay un tema también. Y ese empuje de lo que tú dices, del uso de los recursos del Estado de manera indirecta, la presencia del presidente. Mira, y hay otro tema que uno no lo ve, que los municipalistas lo saben y lo pueden atestiguar de todos los partidos. Pero este presidente, desde el día cero, cultivó una relación cercana, directa y especial con todos los alcaldes de todos los municipios del país completo. Entonces, cuando un alcalde del PLD coge su celular y le escribe a un presidente para pedirle que por favor le resuelvan un tema y llega al Ministerio de Obras Públicas y resuelve el tema, eso pesa. Claro. Y cuando en una o dos ocasiones, no sé si dos o tres, por la última sí, cuando le dio unos recursos adicionales, ¿te acuerdas? 4.500 millones a la Liga Municipal. Y se dijo, y se van a repartir un 33% de acuerdo al peso, a cómo va, un 33% y un 33% directo al ayuntamiento. O sea, es un recurso extra y los municipios lo ven y los municipios lo sienten. Y mucha gente dice, bueno, pero la ley contempla que le den un porcentaje del presupuesto a los ayuntamientos. No se lo dan, pero el presidente... Bueno, pero algo hay que hacer. Y al final es tu gobierno local. Y es tu gobierno local. Y el tipo que te resuelve. Los problemas aquí en la capital son muy grandes, pero los problemas en un pueblo son muy pequeños y se resuelven muy fácil. Claro. O sea, una alcantarilla, que un palo de luz, que una cancha. Y una carretera de 1 kilómetro. Un camino vecinal. Un grédale, un camino vecinal. Eso incide demasiado en un pueblo para que los campesinos saquen su producto a la carretera. Todo. Y sin embargo, yo te puedo poner un caso. Te voy a poner un caso que yo conozco, Manabao. En Manabao, que yo tengo un terreno en Manabao, era el PRM. Y el alcalde anterior, que se lo llevó la ola del 2020, era muy buen alcalde. Y había hecho exactamente lo que tú dices.
le prestaba el equipo a todo el mundo, le prestaba los camiones, le prestaba el greda, todo. El tipo ganó con un 58%, derrotó al gobierno. Exacto. ¿Y por qué? Porque la gente percibe. Entonces, al final de cuentas, sí, el clientelismo pesa, pero también la eficiencia pesa. La eficiencia pesa. ¿Tú crees que la tardanza en afianzar la Alianza Rescate RD le dio pie al gobierno de articular mejor toda su maquinaria electoral alrededor de esos alcaldes? Porque el problema es que tendríamos que separar los dos tipos de alcaldías. Las minoritarias, que son muy buenas para pintar un mapa y decir, gané 120. Y las reales, que son 28, que congregan el 72% de los votos del país. Exacto. Entonces, si sacamos los chiquitos, no es discriminando, pero esto es política, y nos quedamos en el 72% de los votos, y tú estratificas, ahí se aplica lo que tú dices. O sea, el PRM, y eso lo dijo Valentín con el tema de Asua, el PRM se focalizó donde tenían que hacer los esfuerzos que había que hacer, y se hicieron. Y se encomendaron personas. Exactamente. Y se pudo coordinar. Un cuarto nivel de que puede explicarnos esto es la capacidad de movilización del voto. Y ahí el voto lo mueven no solamente los recursos, el voto lo mueven las estructuras con recursos. Exacto. Exactamente. Porque tú puedes decir, los recursos del Estado, pero a mí tú me das ahora mismo 500 millones de pesos para que lleve gente a votar. Y yo no sé qué hacer con ese dinero. ¿A quién yo voy a llamar? Yo no sé ni el vehículo tuyo tú lo llenas. Yo no tengo estructura. Es el tema. Entonces tú tienes recursos. Ese es un tema. Pero si tú no tienes estructura, claro, tú no puedes movilizar. Si tú no conoces la logística de eso. ¿Y quién conoce a quién en el territorio? Claro. ¿Y quién puede llamar a quién? ¿Y quién no puede llamar a quién? Porque tuvieron un pleito hace 3 años en tal sitio y son enemigos a muerte. Entonces, mientras más tú llegas a lo territorial, más se va desagregando y complejizando el tema. Entonces, el gran desafío era movilizar a las personas. Y la estructura yo voy a usar una palabra, yo no voy a decir bloque opositor, digamos la estructura del bloque bochista, para usar un eufemismo. Todo eso que se agrupa bajo esa sombrilla está fragmentada totalmente. Claro. Porque el trasvase de cuadros del PLD a la Fuerza del Pueblo en determinados territorios no operó en automático y en total. De que el 100% del PLD se fue se fueron unos cuantos. A lo mejor se fueron los primeros y los segundos crecieron. O a lo mejor se fueron los segundos para poder ser los primeros de aquel lado. Sí, pero exacto. en todo caso, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y al final de cuentas, si tú quieres, utilizando un poco la misma pregunta que hizo el presidente Leonel Fernández, esto es una anécdota muy famosa, no me recuerdo los nombres ni la situación, pero alguien en el 2000, cuando pierde el PLD, se cuestiona en el comité político de que por qué perdimos. Y Leonel Fernández dicen, no me acuerdo a quién, decía, el que no sabe por qué perdimos, no sabe por qué ganamos en el 96. Sí, exacto. Tú tienes que conocer las dos causas. O sea, perdimos en el 2000 porque ganamos con el apoyo de Balaguer en el 96 y no lo tuvimos ahora en el 2000. Claro. Entonces Leonel Fernández debió quizá aplicarse esa misma máxima. Abinader ganó porque había un PLD dividido. Sí, totalmente. Totalmente. Por eso. Indudablemente, claro. Yo siempre he dicho, con perdón de mis amigos del PRM, yo te voy a hacer esta pregunta. Olvídate de la corrupción. Olvídate de Odebrecht. Olvídate de la pandemia. Si Gonzalo Castillo hubiera salido de candidato y a la derecha Leonel Fernández y a la izquierda Danilo y a la derecha de Leonel Margarita y a la izquierda de Danilo Domínguez Brito, sí. ¿Tú crees que eso hubiera sido el resultado? No, el resultado hubiese sido diferente. Yo no sé pero yo sé que hubiera sido diferente. Claro. Quizás ganaba el PRM en segunda vuelta por un maltrato de imagen que tenía el PLD que se arrastró ahora con muchos candidatos, alcaldes y alcaldías que se perdieron. Tú dirás, bueno, pero el PLD quedó en segundo lugar. Todo lo malo que vimos, que generó rechazo, que generó cacerolazo, fueron las cosas. Recuérdate que ellos lavaban siempre dentro de la misma los trapos sucios adentro. Entonces, un día alguien decidió poner toda la ropa en el balcón. Exactamente. Y ahí pero mira, ahí en ese balcón es ropa sucia. Claro. Entonces, esa crisis de octubre del 2019 generó la tensión interna suficiente para irar
toda esta podredumbre que generó esa masa crítica de rechazo que después fue imposible recogerla. No, y que las pasiones, la pasión es para la cama y los egos hay que saberlo administrar. Claro. Y que yo recuerde, luego que se suscribió la alianza Rescate RD, ¿Tuviste una foto alguna vez? yo no vi ninguna foto ni de Danilo ni Leonel juntas. Pero todavía... Pero a la firma de la alianza no fueron ellos dos. Nada más fue Miguel. Primero de entrada empezaron así que no, que echándole agua al vino. No. Pero todavía te empiezan a justificar que no. O sea, empiezan a minimizar algo tan importante y tan poderosamente simbólico. La política se nutre de símbolos. Eso es verdad. Por algo tú tienes una silla. Claro. Por algo tú tienes una banda Una presidencial. banda, sí. Y por verdad. algo tú tienes un decreto y Ujú, Luis Abinader, presidente de la República. Claro. Son símbolos. En otro sitio hay corona, en otro sitio hay batón de mando. Milei, un batón de mando que se lo mandó a hacer con los perros y con una foto de perro. O sea, pero hay símbolos. Claro. Entonces, un símbolo de la alianza era esa imagen. Ellos dos. Si tú quieres, pon a Miguel en el medio y ellos dos en la esquina, en los extremos, porque no quieren estar juntos. Pero que aparezcan ellos y dos. No tienen que reír. Y no tienen exactamente, pero que aparezcan ellos dos. Entonces no me trate de minimizar, porque lo trataron de hacer, pero después, recuérdate que al final, yo no sé al final la campaña se cerró el jueves antes de la elección. Ajá, y se estaba rumorando que ellos iban a liderar ese cierre de campaña. Y que hubiera sido un palo. Y la única manifestación de imagen potente para un candidato de alcalde hacia la alcaldía dentro de la alianza fue cuando Leonel acompañó a Domingo Contreras con Omar. La única. No se vio a Danilo en ningún acto de concentración. Usted dirá, bueno, el expresidente está quizá atravesando por un proceso de recuperación por sus temas de salud, lo que sea. Pero, como tú dices, la simbología en la política tiene un peso muy importante. Y el tema de los egos. A Balaguer le llevaban la silla a los pueblos. Pero claro. Pero tú no sabías quién. Ahora, cuando llegaban y ponían esa silla y tú veías a un hombre sentado ahí, tú dices, este es el que manda. Es el que manda. Entonces, ciego, disminuido, pero es el que manda, pero es el presidente. Y le taconean y le saludan. Exacto. Entonces, Abinader logró mantener las circunstancias que le permitieron ganar, que fue la división del PLD. Exactamente. Contra todo pronóstico, ellos no pudieron ponerse de acuerdo. Y otra cosa, creo que hubo una caricaturización o trivialización del tema Popi y Guaguaguá. Sí. Y entonces la oposición ancló parte de su discurso en eso. Sin embargo, quienes comandaron las llamadas estructuras de las cuales tú hacías referencia, en el norte una parte y en el este otra, fueron gente que conoce la base del PRM o del PRD, ahora PRM. Guido Gómez Mazara en el Cibao y Ramón Alburquerque en el este. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Dos ex precandidatos a la presidencia a nivel interno en el PRM. Y si tú lo ves, que no deja de ser irónico, porque la gente dice, la oposición ha fracasado en tratar de trocar, de convertir, de cambiar o de sustituir PRD igual PRM. La gente no percibe igual. Pero sin embargo, tampoco tú puedes decir que son igual, porque si hubiera sido PRM, tú esperarías que Guido cogiera una silla y le entrara sillazo a Abinader y le torpedeara la campaña. Claro. Y tú entenderías y esperarías que Ramón Alburquerque hubiera estado haciendo pronunciamientos que tú dices, pero este hombre, mira, me está torpedeando la campaña. Pero desde que pasó la convención del PRD, desde que pasó esa convención, de manera monolítica. Oye, orden cerrado. Yayo fue, se juntó con, tuviste la foto, porque esa foto del día de la convención, domingo, 5 de la tarde, de Yayo, Eduardo San Lobatón con Guido Gómez Mazara. Óyeme. Eso fue un mensaje. Claro. Le mandaron al mensajero de más alto nivel para que se amarrara y se alineara. Exactamente. Y Guido no es una persona que se caracteriza ni por la sumisión, ni por el doblez, ni la genuflexión. No, Guido no le coge órdenes a nadie que no sea la base con una elección. Sí. Si él hizo eso, fue porque Yayo y él se sentaron, razonaron, discutieron y negociaron y acordaron. Y se cumplió porque le estaban en el Cibao haciendo campaña. Claro.
Entonces, quien apostaba a que el PRM iba a replicar las rencillas, las divisiones, el Atuey versus Hipólito otra vez, se quedaron. Aunque vi unos tweets recientemente de Carolina Mejía no de Carolina Mejía, de los acólitos. De los acólitos y equipos de ambos, rivalizando un poquito, que quién sacó más votos en la alcaldía. Eso es un error porque si ellos dos están aspirando a ser figuras presidenciales para un periodo posterior al 24, no tienen que pensar en la alcaldía. O sea, con los votos de la alcaldía tú no ganas una presidencia, olvídate de eso. Si yo le comentaba a alguien, hablando de esto de PRD, PRM, yo le decía, mira, yo creo que la gran evolución del PRM con relación al PRD es que han logrado mantener los machetes dentro de la baqueta. Sí. O sea, han pasado 4 años. Claro. Y no ha habido... Las guerras internas han sido muy mínimas. O bien guardadas, bien llevadas. Porque sorprendentemente entendieron la lección. Sí. Ahora, así como eso yo lo vi claro, yo creo que el gran problema que tendría Abinader en un hipotético triunfo y un hipotético segundo gobierno es poder controlar el mayor tiempo posible ese fuego que está ahí latente. De los llamados presidenciables. O sea, yo creo que el 17 de agosto a las 9 de la mañana, Abinader está solo en el Palacio. Ahí arrancan la campaña. Claro. Yo estoy contigo en eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a cuadrar lo más temprano posible, porque mientras más temprano tú sales, más rápido llega. Entonces, el mayor riesgo que tendría Abinader en un hipotético segundo gobierno es poder ejecutar, poder hacer que todo el que esté trabajando y no esté haciendo campaña con claro, y tener la el que quiera hacer su proyecto que lo haga, pero no de una institución pública. Tener la valentía de decirle, no, espérate, si tú no me vas a acompañar, te vas de aquí. Tú eres mi compañero de partido, pero yo tengo un compromiso con la nación que tengo que cumplir, claro. y es gobernar. El tema de la abstención. ¿A qué se debe que en las municipales regularmente la abstención es muy marcada más que en las presidenciales? Mira, lo primero es que nosotros no teníamos, en sentido general, a nivel ya de análisis, digamos, fuera de estas elecciones, fuera de nuestra realidad en República Dominicana, la pregunta de por qué las municipales tienen un menor índice de participación, que es así en todos los países, sí. Yo no tendría una respuesta porque ni lo he investigado ni lo he leído tampoco. Yo podría aventurarme a decir que en regímenes presidencialistas, porque me imagino que esa abstención habría que compararla con regímenes también parlamentarios, exacto. Que no es lo mismo. No. Porque en España, ahora mismo habían autonómicas en Galicia. Claro. Y las autonómicas mueven mucha gente. Sí, de hecho, mueve tanta o más gente. ¿Por qué? Por la arquitectura constitucional de los gobiernos locales. Entonces, en países, esto es una tesis, en países donde hay sistemas parlamentarios o sistemas que el marco jurídico hace que los gobiernos locales sean locales, como los federales, por ejemplo, también. Un gobernador en Brasil o en Argentina es un jefe. Claro. Pero un jefe porque recauda. Y en Estados Unidos. Pero porque recauda, porque legisla, porque manda. Claro. Pero en países presidencialistas como nosotros, imagínate, ellos no pueden recibir, ellos tienen que luchar para que traten de cumplir el 10% que la ley dice. Exacto. Entonces, ¿qué fuerza puede tener un gobierno local? Es contradictorio porque tú dirás, el gobierno local, en términos teóricos, tú dirás, el gobierno local es el gobierno más próximo, es la autoridad más próxima que tiene un ciudadano con el poder del Estado. Yo conozco al alcalde, yo conozco al regidor, pero el problema no es que yo lo conozco, no, es si ese tipo tiene capacidad de resolver mi problema o no. Sí. Si no lo tiene, como no lo tienen en la República Dominicana, quien lo tiene el presidente, claro. Yo me imagino que eso no convoca tanta adhesión. No. Porque al final le cuenta para qué. Ahora, dicho eso, vamos a la estadística. Tú tienes elecciones congresuales y municipales que comenzaron en el año de 1998, cuando hubo el tema del fraude. De la separación. Pero siempre fueron congresuales y municipales. Entonces, estaríamos comparando pera con manzana si vemos la abstención municipal del 2024 contra otros procesos electorales donde habían congresuales y municipales.
De ahí no estamos comparando. El primer benchmark, la primera línea de base, el primer corte de elección municipal debió haber sido el 2020, que fueron las primeras elecciones municipales solas. Pero sabemos que se abortó el proceso. Pero antes del proceso, el proceso tiene 2 contaminaciones y un rebote. La contaminación del COVID. De la pandemia, claro. O sea, eso es real. Hubo gente. A mi mamá le dio COVID el día de la elección. Literal. Imagínate. Literal le dio COVID el día de la elección. Entonces, de las municipales. Tú tienes las elecciones. El COVID, la gente no fue. Eso te pudo haber generado un ruido estadístico. Segundo, la suspensión. Y esa suspensión te generó quizás un efecto rebote al mes siguiente. Quizás la gente que fue a votar al mes siguiente no debió haber sido la que hubiera ido a votar. Quizás mucha gente fue porque estaba indignada. También. Entonces, es un truco, es un número falso. Tú no tienes, tú tienes varios elementos ahí. Tú tienes tú tienes el COVID, tú tienes la suspensión y tú tienes el rebote. Tú tienes 3 elementos ahí que te dicen que están jugando, que no te arrojan un dato concreto. Que el número del 2020 no es el número real. No. Entonces, realmente la estadística de análisis o el dato para el análisis partiría a partir, valga la redundancia, de ahora. Que no hubo ninguna eventualidad. En la siguiente elección, si existe, podremos saber en qué pie estamos parados. Ahora, sale un 70% y sale ese número mágico porque los primeros boletines que eran de las grandes provincias, en el Gran Santo Domingo, arrojaban ese nivel. Que fue donde más abstención hubo. Arrojaban ese dato. Ese nivel. Sí, pero ya cuando tú agrupas todo... Tú agrupas todo, te bajó a 53.1. Sí, pero terminó por debajo de 50. Pero si tú le restabas antes de eso, si tú coges un padrón de 5.105.000 personas, 8.105.000 votantes, y tú a ese padrón, a ese universo de votantes, le restas los 700.000 que votan fuera, que se los tenías que restar porque la Junta había dicho que sí, ellos podían votar, sí y solo sí venían al país. Bueno, que no van a venir. Que no iban a venir. Y además, para tú tener un número preciso, tú tendrías luego que decirle a la Junta Central Electoral que no va a pasar. Crúzame el padrón de electores con el listado de migración para saber que eso no va a pasar. Eso no iba a ser posible. Eso no va a pasar. O sea, casi 1 millón de personas tú la vas a cruzar. Entonces tú no lo vas a hacer. Y si lo pudiera hacer, ¿qué número te va a dar? Exacto. ¿Quién va a venir de una comunidad de Nueva York y para ir a Jánico a votar? No, eso no es verdad. Bueno, tú lo pudieras hacer si las elecciones fueran en diciembre o en Semana Santa. Bueno. Y la gente aprovecha y da el viaje. Y del viaje. Sí, bueno. Quizá vacaciones de colar o algo, pero no, eso es muy difícil. No, entonces, objetivamente, en términos rigurosos, yo creo que sería bueno restarle al universo total de votantes, descontarle el padrón exterior. Al tú descontar ese padrón y cuadrarle a ese universo neto los votantes, el número de abstención te queda en 47. Sí, por ahí fue que quedó. Entonces, tu 47 puntos y pico. Pero si tú no se lo restaras, yo te diría, bueno, pero de 50 a 53 del 2020. Está mal. No, es insignificante. Además, se está vendiendo la premisa, la mentira que quieren convertir en verdad. Que la votación o la población que votó y que se le validaron sus votos, los candidatos electos son ilegítimos por el nivel de abstención. Eso es mentira. No hay ilegitimidad. Esa fue la tesis cuando se hablaba de 70%. Sí. Y todo el mundo se cuadró ahí. Con un 30% no hay legitimidad. Si hubiera sido así, que después no lo fue, yo te diría, pero se coartó el derecho a que fuera. No, porque la abstención, lo primero que el voto no es obligatorio. Eso es lo primero. Claro, la abstención afectó a todo el mundo. Exacto. Pero yo creo que afectó más a quienes pierden. Bueno, pues claro. Obvio. Pero entonces yo te pregunto, Leonel Fernández decía que no, que la abstención, que la gente no fue a votar. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente no fue a votar por Julio Romero en Santo Domingo? Exacto. Eso no es culpa del gobierno. No es culpa del gobierno. Porque al final de cuentas,
al final de cuentas tú tienes varios niveles de repartir esa responsabilidad. El primer nivel es el ciudadano. El ciudadano va o no va. El segundo nivel es el del partido que postula un candidato que yo entiendo que es bueno o entiendo que es malo o que no me interesa. Y el tercer nivel es que yo a lo mejor no quiero ir porque no tengo con quién dejar a los muchachos. Y además, está muy lejos, hay que llevarme. Si no me vienen a buscar un taxi, un moto Uber, yo no voy. Yo conocí personas que decían, pero ¿y quiénes son los candidatos de esta demarcación? Y yo decía, pero que tú no sabes quiénes son los candidatos. Yo te puedo decir una cosa. No sé. No. Porque la gran discusión de fondo, mientras los políticos están hablando de números y de porcentaje, los políticos deberían estar hablando de cómo es posible que no estamos congregando interés en un proceso así y cómo es posible que a excepción de Carolina y Domingo, a excepción de eso, no sé si Santiago, porque no le di seguimiento, pero a excepción de eso, aquí en 158 municipios nadie habló de programa. Aquí no hubo discusiones sustantivas. Aquí tú entrabas incluso en la página web de la Junta Central Electoral, en el apartado que decía elección ordinaria y luego en los padrones. Y cuando tú ibas en la propuesta, cuando tú estabas en los programas de gobierno, tú no tenías 158 programas de gobierno por X cantidad de candidatos. No, exacto. Por lo menos el programa de gobierno de un candidato. Por lo menos. Quienes más hicieron hincapié en programa de gobierno. No fueron ni a debates. No. Ahí hay un tema con el tema del debate también. Porque, mira qué pasa. Yo intuyo que parte del porcentaje de la abstención, hay una alta concentración de esa clase media que no se identifica con la propuesta. Entonces, el que exige el debate no va a votar. Hay como una contradicción también. Sí. Hay una contradicción. Y quienes más insistieron con propuestas fueron, como tú lo dijiste, Carolina y Domingo, y un poco Dio. Luis Alberto sacó un poquito la cabeza con relación a propuestas, pero después de ahí, o sea, ¿cuál fue la propuesta de Son? Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál podría, de acuerdo, y me retrotraigo a lo que dije ahorita, cuál, de acuerdo a la arquitectura constitucional del sistema municipal, cuál podría ser la propuesta? O sea, no te dan el 10. Exacto. ¿Qué propuesta tú me vas a dar? Como yo le dije a Domingo Contreras, que estaba en el programa. O sea, le habló un alcantarillado. ¿Y con qué dinero? No, y lo que dijo fue correcto. Vamos a coger y vamos a hacer que el IPI... Del IPI, sacar un porcentaje del IPI. Y ahora te pregunto, ¿y con qué congreso? También es verdad. Porque el problema es que dime con qué dinero tú vas a hacer la alcantarilla. Exacto. No con el IPI, perfecto, pero tú tienes que modificar la ley. ¿Con qué congreso? Exacto. Entonces, ¿cuál es el nivel de credibilidad efectiva, no sustantiva? Porque la propuesta de ese punto de vista era correcta, sustantivamente estaba bien, era técnicamente correcta, pero era viable en términos financieros. Eso y es. Si esa discusión la tenemos en el principal punto del país, que es el distrito, entonces al final de cuentas la discusión que se puede dar en Guayajayuco nunca va a ser de si los 50 cargos lo voy a poner tú, van a hacer lo que están. O yo voy a cancelar a esas 50 gente, voy a poner a las 50 mías. Claro. Esa va a ser la discusión sustantiva. Y además tú no puedes hacer una ley simplemente para una demarcación. O sea, si tú modificas esa ley del IPI para otorgarle, por ejemplo, al Distrito Nacional ese porcentaje para resolver el drenaje pluvial, tú estás discriminando a las demás demarcaciones que no necesitan el tema del drenaje, pero necesitan resolver otro problema. Entonces, es bien complejo. Entonces, al final, la discusión de fondo es la viabilidad operativa de los gobiernos municipales, que es la gran discusión que nadie quiere tener. ¿Afecta o podría incidir los resultados congresuales, estos resultados municipales? ¿La lleva tan fácil Omar ahora con Guillermo? ¿O la lleva más difícil? Porque todo el mundo dijo que Omar andaba para arriba y para abajo con Domingo Contreras, que 300,000 firmas para el drenaje, que Domingo no... Pero, bueno, Domingo tenía 300,000 firmas pero no necesariamente, y sacó 104,000 votos. Pero no necesariamente esas 300,000 firmas eran 300,000 votos. Entonces, sí, no, evidentemente no. Pero entonces aplica la misma lógica para los 2 millones de Leonel Fernández. Igual. Para los 3 millones de Abinader. Entonces el discurso de la abstención por parte de la oposición se cae. Porque si tú tienes 2 millones y la gente se abstuvo, tú de todos modos tenías que tratar de que ese que votó, votara por ti. Por lo menos tú tenías esos 300,000 votos cautivos, porque tú tenías 300,000 teléfonos ahí para darle seguimiento. Ahora, respondiendo a tu pregunta,
2 semanas antes de la selección de Guillermo Moreno como candidato, 2 semanas antes, todavía con el impasse de si Faride o no Faride, a Guillermo lo midieron. Y en ese momento Guillermo estaba marcando 38 y Omar estaba marcando 46. O sea, Omar estaba 8 o 9 puntos por encima. ¿Y los otros votos indecisos o Vinicitos? Sí, no, indeciso, flotando. 8 o 9 puntos por encima de una, porque es mucho, por encima de una persona que ni siquiera era candidato. El problema no es Omar contra Guillermo. El problema es Omar contra la estructura del PRM. Del PRM en la capital. Exactamente. Que es la estructura del PRM más poderosa del PRM. Claro. Tú tienes un Fellito, presidente del distrito. Tiene a Wellington. Tú tienes un Wellington. Tiene a Yayo. Tiene a Yayo. Tú tienes a Carolina. Exacto. Tú tienes a un Pacheco. Tiene a Adelina. Adelito. Yo estoy hablando de todos los pesos pesados del partido que orbitan y gravitan en la capital. Entonces, cuando tú pones, es como tirar una carreta con un caballo o con 10 caballos. Entonces, la carreta de Guillermo salió tarde, pero son 8 caballos que se le van a amarrar a esa carreta a que la jalen. Claro. Porque no es contando con el carisma, ni el trabajo, ni incluso ni la edad, ni la experiencia, porque Guillermo no tiene experiencia para hacer una campaña de 100 días en los barrios. No, y no tiene... Bueno. Ni tiene experiencia, ni tiene fogueo, ni tiene el carisma. Y a pesar de haber sido funcionario público, no es un estadista como tal, porque no es un hombre de una larga carrera. Ni un hombre de base. En cargos públicos. No, ni un hombre de base. Pero tampoco tiene que serlo si las 10 personas que yo te acabo de mencionar, y estoy sacando afuera a Luis Abinader. Yo te estoy hablando... Que ese es un elemento. Yo te estoy hablando, yo diría que el presidente Abinader, no creo, quizá por un tema de respeto, por un tema de clase, por un tema de reciprocidad, de prudencia, como tú lo quieras llamar, de cortesía. Yo no creo que el presidente meta el músculo del Estado central hasta el brazo para torcerle un proyecto a Omar. O sea, así como hizo en Santo Domingo Norte. Bueno, me sorprendería. Bueno, pero ahora los otros no tienen por qué supeditarse a eso. Pero o sea, un Fellito tiene la obligación de ganar la capital. Pero el partido no se lo va a exigir. Primero porque es el presidente de la República. Visible y ostensiblemente no va a ser como la... De manera quizás soterrada lo haga. Ahí me refiero. De manera soterrada ahora, lo haga, porque esa plaza hay que mantenerla. Lo que yo sí te digo que lo van a hacer abiertamente son todos los otros que yo te acabo de mencionar. Eso sí. Que no solamente lo van a hacer, es que tienen la obligación. Porque un Fellito no puede perder la... Si Guillermo pierde, perdió Guillermo, perdió el PRM, pero perdió el jefe del PRM en la capital, que es Fellito. Entonces, revísate. Claro. Entonces, hay que garantizarse plaza. Si Guillermo no gana en la 2, perdió Guillermo en la 2. Pero Pacheco, revísate tú como dirigente de esa circunscripción, entonces. Y si del lado del PLD deciden no apoyar a Omar, quizás en represalia, porque bueno, tú acompañaste a Domingo y tenía esto. Pero y el Domingo... apoyo de la Fuerza del Pueblo en el paquete del distrito de Domingo fue bien interesante. Fue, me parece, 55-45 los votos. De los 110,000 votos de Domingo, fue así que se repartieron. O sea, la fuerza no fue tan disparejo como Santo Domingo Este, que fue bochornoso, por ejemplo. Sí. Pero yo no te voy a decir que fue mitad, pero fue, me parece, 46-56. ¿Cómo tuve el match Antonio Tavera, Cristina Lizardo para la provincia? Antonio tiene que esforzarse. La lleva forzada ahora sí. Tiene que esforzarse. Es forzada porque Cristina tiene... Y ahí hay alianzas. Fíjate que en el día de ayer ya se anunciaron las alianzas. Y yo creo que la Fuerza del Pueblo le cumplió al PLD en el distrito, en términos de voto. Puso voto encima de la mesa. Y ellos van juntos aquí con Omar y van juntos allá con Cristina. Omar, al final de cuentas, es su debut, igual que el de Guillermo en términos reales. Pero en realidad son dos estructuras que van a colisionar. Claro. Pero el senador Antonio tiene que esforzarse. Los números no están cuadrando. Para mí es una posición muy particular.
Yo creo que con lo que ocurrió ahora en febrero, no hay escenario de segunda vuelta. Así lo considero. ¿Qué encuesta al día de hoy te ha hablado de segunda vuelta? No, porque independientemente de las encuestas, porque las encuestas te pueden graficar un momento y te pueden. No, pero ahí voy. Hay situaciones que te pueden variar las circunstancias y los escenarios. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices. No hay escenario para segunda vuelta a la luz de febrero. Hay un efecto de arrastre que el PRM debería administrar el manejo de esa victoria. Sí. O sea, tampoco se puede sentir que está apabullante, seguro. El pecho. Sí. El gobierno debería como recogerse un poco, dejar que se laman la herida, porque este pueblo es muy noble a veces. Demasiado. Y este pueblo a veces se conduele y a este pueblo no le gustan los abusos. Sí. Entonces tú tienes que dejar su espacio, pero en línea con lo que tú dices, el tema es que antes de febrero ninguna encuesta daba escenario de segunda vuelta. Y con lo de febrero se refuerza más. Y tú tienes entonces encuestas como por ejemplo RD Elige. Cuando tú tienes 1 año y medio midiendo, se han hecho 10, 12 entregas. O la Gallup que ha hecho 4 entregas. Cuando tú tienes encuestas así, que no es una fotografía de un momento, sino que la película, me parece que una película se compone de 16 fotogramas por segundo, 16 fotos superpuestas en un segundo. Entonces tú no tienes la foto, tú tienes la película, son completa, muchas fotos. Sí. Entonces tú ves la imagen más clara. Son muchas escenas ahí. Son muchas escenas que te dicen cómo que va a desembocar. Pero el azar sigue siendo una categoría histórica. Porque nadie pensaba que lo que pasó en febrero, nadie pensaba que se iban a suspender unas elecciones. No, eso. Que nadie ha explicado, al final de cuentas. Nadie ha explicado ni rendido cuenta, pero nadie pensaba eso. Y esa externalidad, nadie pensaba que iba a generar esa reacción que aceleró un proceso de crispación ciudadana que desembocó en un se van. Sí. Porque cuando este pueblo dice ya, llegamos al punto de determinante, sí, es determinante. Entonces, se llegó al punto de saturación. Yo no lo veo y los números no lo dicen. Y febrero, que es la verdadera encuesta, no lo dice, que es la encuesta que utilizó la Fuerza del Pueblo y el PLD para tratar de negociar los acuerdos de cara a las elecciones congresuales y presidenciales que finalmente fracasaron. ¿Tú crees que esta es la última oportunidad del doctor Leonel Fernández de ya buscar la presidencia de la República? Si pierde ahora ya, tiene que colgar los guantes. No, Leonel Fernández es un activo de este país. No, pero yo no. Espérate, pero yo hablo a nivel de buscar la presidencia, porque él se puede quedar como un referente de consultoría política. Yo te voy a decir algo, pero en el año 2000. Porque diría un amigo mío, hasta la cuanta es. Sí, pero en el año 2000 el país no es el mismo, el mundo no es el mismo, pero la política sigue siendo la misma. Y hasta el año 2000 Balaguer tuvo ciego, sordo y paralítico y sacó un 24%. Sí. Entonces, retirar a un político de ese nivel en un país tan presidencialista, tan clientelista y donde las circunstancias son tan cambiantes, yo lo dudo. Yo diría que no. Yo diría que no hay posibilidades y que probablemente no las haya, pero descartarlo como un recurso potable y posible, imposible. ¿Tú crees que a Abel perdió la oportunidad, Abel, de ser un buen candidato? Yo creo que tenía la mejor propuesta. Yo creo que tenía el mejor discurso. En algún momento, cuando lo eligieron, yo dije, mira, este le puede dar la pelea a Abinader. Y se dejó quitar el tema haitiano, por ejemplo. Totalmente. Pero que él nada más hablaba de eso. Pero está bien, pero ni siquiera de eso. Te lo dejaste quitar. El único tema tuyo te lo dejaste quitar del gobierno. Entonces, al final de cuentas, yo creo que lo que le quedó grande a Abel, él tiene perfil como candidato y con un buen manejo y una buena estrategia podría ser un candidato potable. Lo que definitivamente le quedó grande fue poder entenderse con las estructuras internas del PLD. Y yo creo que Abel ahí, y la prueba de eso es la estampida de gente que se ha ido. Cuando tú hablas con gente así, no te están diciendo que tuvieron un problema con Danilo. No, sino con él. Con él. Personalizó mucho la candidatura. Personalizó,
cifró todo quizás un mesianismo, esto se hace como yo digo. Y este es un partido donde, por lo menos, si bien es cierto que Leonel fue un caudillo y que Danilo lo es, la idea del centralismo democrático se respetaba. Claro. La imagen o la puesta en escena del centralismo democrático se respetaba. En el peor momento del Danilato, el comité político se reunía y levantaban la mano. Que ya no se reúne el comité político. Que si se reúnen y sacan cuenta, ¿cuánto queda? Federico Jovine, abogado, comunicador, analista. Este ha sido un conversatorio muy enriquecedor, analizando un poco el discurso del presidente, la rendición de cuentas, lo que ocurrió en febrero en las municipales y las perspectivas para las elecciones congresuales y presidenciales del próximo mes de mayo. Hermano, agradecerte la deferencia y la disposición de estar con nosotros y compartir con la audiencia de la entrevista de hoy. Y yo la invitación. Gracias, Federico, por haberme invitado. Te esperamos pronto por acá. Siempre a tu orden. Bueno, a ustedes las gracias por la sintonía. Reiterarles nuestro agradecimiento por estar ahí cautivos con este contenido y que puedan suscribirse, comentar, darle like y compartir el contenido para que pueda llegar a más gente. Hasta la próxima. Ha sido una entrega más de la entrevista de hoy con Federico Castillo. Nos vemos pronto. Bye bye.